Bien, voy a leer una palabra que está en el libro de Isaías. Diga conmigo, Isaías. Vamos a cambiar acá. Permítame un poquito cambiarla. Ahí sí. Me cambié otra prédica que tenía anotada. Vamos a ir al libro de Isaías, Isaías 8. Sí, está bien, parece. Isaías 8. Dice su palabra. Atentamente a la palabra porque voy a ir rápido también para que podamos concentrarnos en el mensaje de este día. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Diga conmigo, ¡ay de mí! Vamos con fuerza, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, heme aquí, heme aquí, envíame a mí, dice el Señor. Amén. Entonces dije, heme aquí, heme aquí. Yo digo, heme aquí, y ustedes responden, heme aquí. Eso. Costó un poco, pero ay, Señor. Va a ser un grito constante en la casa. Mira. Heme aquí. Aleluya, hay que sacar pasto allá afuera. Pero tenemos un jardinero ya profesional, así que. Mira lo que dice Isaías. Mira la experiencia que tiene Isaías en el templo. Isaías en ese momento no era profeta. Isaías había ido al templo a bendecir el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que ahí, el relato que acabo de mencionar, dice que ahí hubo una experiencia sobrenatural. No era profeta, porque ahí fue cuando, en ese momento, cuando fue el llamado a poder entregar la palabra, a poder entregar la palabra del Señor.
Ahí es cuando es el llamamiento. En el capítulo 8 habla, el mismo Isaías relata cuando Dios lo llamó para que fuera profeta a las naciones. Y mira la experiencia que tiene por haber ido al templo. Por haber ido al templo se ocasionó algo sobrenatural con Isaías. ¿Sabes tú que Isaías, antes de ser profeta, era una persona entendida? Era una persona de la nobleza. Isaías era un político, porque él era como un juez de la corte, que él de alguna manera asesoraba a los reyes de aquellos tiempos. Esa era la función que tenía Isaías antes de ser profeta. Era un hombre que tenía todo. Era un hombre que tenía todo. Por eso que me hizo mucha relación esta canción. En honor a ti rindo mis coronas. Dice la palabra de Dios que Isaías era un hombre noble, con riquezas físicas. Tenía un gran lugar en la corte en aquellos tiempos. Tenía un nombre, Isaías, en el pueblo. Y en honor al Señor, él se rindió. Y eso es lo que significó que Isaías tuviera una experiencia sobrenatural en el templo. El templo no es cualquier lugar. Si bien es cierto, yo me puedo sentar aquí, como estoy acá en este momento, a lo mejor tomándome un té mientras converso con usted. Pero también me puedo sentar aquí a tomarme una bebida con alguno de ustedes. Eso no lo hace ni un pecador empedernido, no, porque es la casa del Señor. Pero también es mi casa, también es tu casa. Pero la casa de Dios también se debe cuidar, porque cuando nosotros todos nos reunimos en el nombre del Señor, cosas extraordinarias pueden ocurrir y cosas sobrenaturales pueden venir sobre tu vida, como lo que pasó con este hombre noble, especial, importante. Dice que a él se le aparecieron unos serafines, y él lo describe así, de esa manera. Él lo describe de esa manera, que tenían 6 alas, 2 cubrían sus pies, 2 cubrían sus caras, y con 2 volaban. Y eso sobrenatural y eso sublime se le apareció en el momento que él estaba en el templo buscando de Dios, como tú y como yo. Eso significa que hoy día se pueden desatar cosas sobrenaturales sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Se pueden cumplir sueños, se pueden cumplir anhelos. Los proyectos que están en tu vida se pueden hoy día desatar en el nombre del Señor. Solamente por estar en el templo. Solamente por estar en el templo. Isaías lo único que hizo ir al templo. Quizás era un hombre que también dentro de todo lo que hacía y lo que tenía, también era un hombre que creía en el Señor. Fielmente creía en el Señor. Y al Señor se le ocurrió desatar una bendición extraordinaria sobre su vida. Eso es glorioso. Y alguien acá puede decir, pero pastores, eran otros tiempos. Él era un hombre importante, yo no soy tan importante. Y yo te quiero decirte, ¿hay algo más importante que un hijo? Los que son padres acá, levante la mano los que son papás. Rápidamente, levante la mano. Queremos una iglesia rápida, una iglesia avivada, queremos que... ¿Hay algo más importante que el amor de tus hijos? Entonces, esa es la comparación que tenemos. Claro, era un hombre rimbombante, Isaías, pero también, ¿cierto? Era un hijo de Dios. Y nosotros también somos hijos de este mismo Dios. Porque Isaías no se presentó, o el Señor no hizo algo sobrenatural. No era otro Dios, era el mismo Dios que nosotros hoy día glorificamos y alabamos su nombre. Ese mismo Dios hoy día está contigo. Ese mismo Dios. Y fíjate una cosa, y date cuenta de una cosa, que en esos tiempos había que buscar el rostro de Dios. Y había que ir al templo y había que estar en el lugar santo, había que estar en el lugar santísimo para poder estar con el Señor.
Hoy día tenemos acceso directo. Hoy día tenemos acceso directo. Hoy día no tenemos que ir a ningún lugar específico y especial para encontrarnos con el Señor. Hoy día nos encontramos con el Señor aquí, en este lugar, donde estamos todos juntos, pero también en casa. Dios también se puede glorificar. Dios también se puede glorificar. Pero la casa es importante. Porque lo que le pasó a Isaías no fue en su casa, fue en el templo. Fue en el templo. Dios quiere hacer cosas extraordinarias sobre esta casa. Y tus ojos y mis ojos tendrán que ver lo extraordinario que Dios va a hacer sobre esta casa. Amén. ¿A quién enviaré? Eso fue lo que escuchó. Porque él primero escuchó las voces de los ángeles que estaban ahí, en ese lugar, en el templo. Y estos ángeles, y este ángel, porque había un ángel que proclamaban y decía: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Y seguramente la expresión que él tuvo, o lo que él sucedió en la vida de Isaías, la transformó de una manera inmediata. Quizá era un hombre de fe, quizá un hombre que creía, pero al ver eso, algo tan extraordinario, algo aconteció sobre su vida, algo cambió en su vida, que en el momento cuando escucha al Señor, porque ahí dice que escuchó la voz de Jehová, cuando el Jehová dijo: ¿y a quién enviaré? Y en el momento, como fue transformado, dijo: envíame a mí. ¿Sabe lo que le dijo? No busques más, Señor. No busques más por ningún lado. Aquí está tu siervo. Aquí está tu siervo para servir en lo que tú me digas. Y ahí en ese momento fue llamado a las naciones. Qué glorioso, qué maravilloso. Pero ¿sabes qué? A veces podemos pensar y analizar ciertas cosas. A veces podemos decir: pero que esto era en otros tiempos, en el Antiguo Testamento. Pero el Señor sigue actuando. Dice su palabra que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Servimos a este mismo Dios. Y mira, para que nos quede mucho más claro esto, voy a ir al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un libro que estamos estudiando. Conéctese el martes, 21 horas, conectado. Conéctese. Es bueno que aprenda, es bueno que aprendamos de la palabra del Señor. Pero hay una palabra que está, que seguramente, seguro Mile, vamos a estudiarla en unas semanas más. Pero yo quiero destacar algo de esto. Porque esto tiene mucho que ver también con nuestro tiempo, con el tiempo que estamos viviendo. Dice su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Voy a repetir. Había en Cesarea, era una provincia de Judea de aquel tiempo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
vio claramente, dice que Cornelio vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que se tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa del centurión, de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que haga. ¿Sabes qué? Dice su palabra que Cornelio era un hombre piadoso, que era un centurión. ¿Sabes lo que era un centurión en aquellos tiempos? Era un hombre de grado, era como decir un capitán de ejército en aquel tiempo, cuando el imperio romano estaba por sobre Israel. En esos tiempos, ser centurión significaba tener a lo menos 100 hombres a cargo. Dice que era un hombre piadoso, pero dice que era un hombre que entregaba limosnas al pueblo, un hombre generoso, y que amaban al Señor y que oraban al Señor todos los de su casa. Y dice la palabra de Dios que un ángel se presentó en la casa de Cornelio. Un ángel se presentó en la casa de Cornelio como algo también sobrenatural. Recién hablábamos de Isaías, donde Isaías pudo ver a ángeles y pudo escuchar la voz de Dios en el templo en aquel tiempo, en aquel lugar donde estaba obviamente el templo del Señor. Pero aquí me dice el libro de los Hechos que Cornelio estaba en su casa y que era un hombre piadoso y que un hombre que oraba, un hombre que tenía comunión con el Señor. Y se generó algo extraordinario y algo sobrenatural en la casa de Cornelio. Pero mira qué importante. Dice que los ángeles aparecieron ahí y que le dieron una instrucción, que mandara hombres a Jope, a la región de Jope, al pueblo de Jope, que fueran a buscar a Simón, aquel que se llamaba por sobrenombre Pedro, y que él va a decir todo lo que tenga que decir. Me va siguiendo, ¿no es cierto? Dice que envió a estos hombres a Jope. Seguramente eran un par de horas o días de camino. Y estos hombres llegaron preguntando por aquel que era Simón, que por sobrenombre llamado Pedro. Estamos hablando acá, en este momento estamos hablando del apóstol Pedro. Dice que el apóstol Pedro estaba en la casa de Simón, a orillas del mar. Y más cuenta y relata la historia que Pedro entró como en un éxtasis. Entró como en una dimensión sobrenatural también. Y dice que ahí también se le presentó el Señor. Dice que bajó un lienzo del cielo donde habían diferentes animales, porque Pedro quería preparar algo para comer. Pero todo lo que presentó el lienzo eran animales que los judíos no podían comer. Y con hambre se rehusó, porque no es solamente un lienzo, ese lienzo espiritual era que tomara un animal, ¿cierto? Y lo pudiera cocinar. Y ¿saben lo que él dijo? Señor, no puedo comer yo cosa inmunda. Y el Señor respondió: ¿y quién te dijo que lo que es mío es inmundo? La palabra del Señor dice que lo que contamina
no es lo que comemos, no es lo que entra por nuestra boca lo que contamina. Lo que contamina es lo que sale de nuestra boca, que son palabras de bendición o pueden ser palabras de maldición. Todo lo que tú puedes comer de parte del Señor. Sobre todo nosotros que tenemos esa costumbre, todos los que estamos acá, yo imagino que todos los que estamos acá tenemos esta costumbre, que cuando nos servimos en la mesa, oramos. Ya no es para descontaminar, sino que es para darle gracias al Señor por la comida que nos da todos los días en nuestra mesa. Porque todavía en el mundo, paréntesis, en el mundo hay un gran porcentaje de hambruna. Y tú tienes todos los días, tienes la comida, tienes la marraqueta, también tienes las arepas, que todavía no pruebo una buena. Siempre hay manifestaciones, pero son vagas. No, pastor, no se preocupe, yo le voy a hacer una arepa buena. Todavía no puedo. Puras promesas. Por eso que sigo comiendo mi marraqueta con palta. Rica. Entonces, claro, lo que pasa con la casa de Cornelio es algo sobrenatural. Era un hombre que amaba al Señor. Pero mira lo curioso de todo esto. Dice que amaba al Señor. ¿Y cómo lo amaba? ¿Cómo lo amaba si nunca había recibido al Señor en su vida, en su corazón? Además dice que Cornelio era un hombre extranjero. No era un judío, era un italiano. ¿Y cómo se llamaba su cuánto que se llama se llamaba la italiana, ¿no es cierto? Era un italiano chinchero. Ya no era judío. Era italiano. Era el ejército de Roma. Entonces cuando él expresa esto, o el que está hablando de esto en el libro de los apóstoles, dicen que era un hombre que amaba al Señor, que amaba a las personas también. Era un hombre que daba, ¿cierto?, las limosnas. Cornelio era un hombre especial, pero no era del pueblo de Dios. Algunos dicen por ahí que no se llamaba Cornelio, se llama Corleone. Era como Vito Corleone. Pero no era Corleone. Dice la Biblia que era Cornelio. No sé si será por lo menos lo que pude yo estudiar, decía que algunos que el nombre original era Corleone. Entonces, nosotros vemos a un hombre piadoso, un hombre con gracia de Dios, pero un hombre que todavía no conocía al Señor. Un hombre que no conocía al Señor. Y es por eso que el ángel se le presenta en la casa de Cornelio, se presenta y le da instrucciones que vayan a buscar ¿a quién? A Pedro. ¿Y sabe cuál es la intención del ángel? Que Pedro viniera a la casa de Cornelio a entregarle la palabra del Señor. Eso es lo que quería conseguir el Señor, que le conociera. Yo no sé si a lo mejor Cornelio vio a Jesús, lo vio de lejos, quizás estuvo presente en algún momento o a distancia cuando Cristo fue crucificado. No sabemos, yo no, la verdad que no lo sé, pero algo sí sé, que era un hombre que amaba al Señor, pero le faltaba algo. Le faltaba que conociera directamente, o más bien dicho, tuviera un encuentro directamente con el Señor. Y claro, y Pedro cuando estaba allá en aquel lugar, en Jope, estaba descansando, queriendo comer. Al final
él come, él recibe a los mensajeros de Cornelio y se dispone a ir a la casa de Cornelio. Y dice que cuando llegó a la casa de Cornelio y Pedro comenzó a hablarle, y dice que no solamente Cornelio estaba solo, dice que estaban todos, su familia estaba ahí y estaban algunos invitados también de Cornelio. Y Pedro comienza a hablarle del Señor. Y comienza a impartirle la palabra del Señor en su propia casa. Lo que significaba el Señor, lo que significaba el Evangelio, lo que significaba el reino. Y comenzó a hablarle a Cornelio. Y dice que la casa se llenó de la presencia del Señor. Y dice el relato acá en Hechos 10, dice que se llenó la casa de su presencia. Y comenzaron todos, dice, todos los que estaban en la casa de Cornelio comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas porque habían recibido la palabra del Señor. Habían recibido el evangelio de salvación. Entonces, yo pensaba en esta palabra y yo decía, Señor, ¿cuántos Cornelios necesitamos en este mundo? ¿Cuántos hombres necesitamos que vengan delante de ti, Señor, y se presenten delante de ti para que tú puedas transformar sus vidas? Porque cuando un hombre se convierte al Señor, se convierte toda la familia. Por eso que en las iglesias comúnmente hay un 60 o un 70% de mujeres y hay un 30 o un 40% de hombres. Porque cuando se convierte la mujer al Señor, se convierte la mujer. Pero cuando se convierte el hombre en un hogar, se convierte toda la casa. ¿Cuántos Cornelios? Se me confundo con no puedo hablar bien, no parlo bien italiano, entonces me confunde el español con el Cornelio. ¿Cuántos Cornelios necesita este mundo? ¿Cuántos Cornelios necesita paternidad? ¿Cuántos hombres necesita el Señor que lleve la palabra del Señor a su familia? Que pueda impartir la bondad y la misericordia de Dios sobre su casa. ¿Cuántos hogares necesitan de hombres que crean, que tengan fe y que sientan al Señor como su Dios, como su papá, como el Dios de su vida, como el Dios de su familia? Dios necesita tener un encuentro con nosotros todos los días. Porque pareciera que cuando hubo nuestra conversión, porque esa fue la conversión que tuvo Cornelio, ese fue el momento de él. Pero seguramente Cornelio siguió siendo un hombre importante después de esto. Después fue un seguidor de Cristo. Ayudó en la casa, ayudó en la iglesia, estuvo ahí, pero su casa estaba total y absolutamente ordenada. Y hoy día yo vengo a decirte de parte de Dios que en tu casa debe estar la unción del Señor sobre toda tu familia, sobre toda tu casa. Tiene que estar la unción de Dios sobre tu casa. Y nos podemos preguntar muchas veces por qué tantas cosas sobre mi casa, sobre tu casa. Es porque sencillamente no tenemos todos los días un encuentro con el Señor. Manifestaciones, situaciones, muchas veces que no son de Dios. Pero dice que en la casa de Cornelio la manifestación fue absoluta de parte de Dios. Él pudo ver los ángeles, él pudo ver y sentir el mensaje que el Señor le estaba entregando. La casa debe estar bajo la unción del Señor.
Tu casa debe ser guiada y gobernada por un espíritu de Dios. Hay muchas casas que hablan en lengua, pero no precisamente espirituales. ¿Usted me está entendiendo, no es cierto? Las discusiones no son en lengua. La casa de Cornelio dice que todos, él y toda su familia, se manifestó el Espíritu Santo y hablan en lenguas angelicales. Angelicales. Yo no estoy diciendo que en tu casa estén hablando en lengua todo el tiempo. Angelicales, por supuesto. Pero ¿cuál es el respeto que hay? ¿Cuál es la situación que hay en tu casa? ¿Qué tengo que hacer yo como mamá? ¿Qué tengo que hacer yo como papá? ¿Qué tengo que hacer yo como esposo? ¿Qué tengo que hacer yo como esposa? Para que haya una unción sobre mi casa. Te garantizo algo, que mientras haya un grito en tu casa, no se va a derramar lo que Dios quiere hacer. Mientras haya malas palabras en tu casa, no se va a derramar lo que el Señor quiere hacer sobre tu vida. Y no es por una cosa de respeto, sino que es por una cosa de esencia. Porque ya pasó el tiempo de respeto, sino por un tema de esencia de un hombre y de una mujer. Tu esencia tiene que ser de Dios. Mi esencia tiene que ser de Dios. Y juntos tenemos que saber gobernar una casa. Quizás aquí hay muchos o hay varios que todavía no tienen la autoridad de ser jefe de una casa, cabeza de una casa, pero sí en algún momento te aseguro que vas a ser jefa de una casa, hombre de una casa, hombre de una familia. Y se tiene que revelar lo que el Señor hoy día está diciendo, que tiene que haber una unción sobre tu casa. Una unción constante de enojo no es de Dios. No digo que no puedas enojarte en tu casa. Si te puedes enojar o te puedes molestar, más que enojarte, molestarte por algo. Pero tiene que haber una unción de amor, de fidelidad hacia tu familia, hacia tu esposa, hacia tus hijos. Cornelio todavía no recibía al Señor. Y los apóstoles decían quién era Cornelio. Porque Cornelio tuvo el encuentro con el Señor cuando recibió el evangelio, que fue con Pedro, cuando lo mandó a buscar. Pero antes de eso dice que era un hombre piadoso, un hombre que amaba al Señor. Entonces, si amamos al Señor, ¿cómo pueden salir palabras feas de nuestra boca? Inclusive, ni siquiera estoy hablando de palabras ofensivas, porque eso, lo ofensivo es peor todavía. Pero tener un lenguaje inadecuado, déjame decirte que no es de Dios. Dios no puede habitar en un lugar que no se le ha puesto a Él en primer lugar. Cada uno de los que estamos acá de la iglesia, cada uno tiene su propia intimidad en casa. Tú sabes cómo se comporta tu mujer, cómo se comportan tus hijos, cómo se comporta tu esposo. Todos sabemos. Y es tu intimidad. Pero ahí es donde está el Señor, en tu intimidad. Porque el Señor dice que estaba en la casa de Cornelio. No dice que Cornelio era un hombre piadoso, bondadoso cuando iba a la casa del Señor. Y la manifestación no fue en el templo, como fue en Isaías, sino que fue en su propia casa, donde él ahí gobernaba. Tenemos que saber gobernar nuestra casa.
Los hijos tienen que estar sujetos a su padre. Su mujer sujeta a su esposo. Y su esposo entregando lo mejor para todos ellos, porque son la cabeza que Cristo ha puesto. Porque el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Una casa con unción es una casa donde Dios se manifiesta. Y la Biblia sí me dice que Cornelio se manifestó, en esa casa se manifestó porque él era un hombre que amaba al Señor, sin haberle conocido, sin haberle quizás recibido. Imagínense lo que ocurrió cuando él pudo entender y pudo comprender el evangelio de Dios, cuando Pedro se lo entregó. Si lo que había en su casa era bueno, déjame decirte que con lo que aconteció fue extraordinario. ¿Puedo profundizar un poquito más? ¿No? Sí. Siempre dicen que las palabras duelen más que los golpes. Parece que sí, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay mujeres, y no por qué no decirlo, hombres también, que preferirían una bofetada ante toda la palabrería. Menos sería golpear a una esposa. Golpear a una esposa. Golpear a una esposa donde después pasa todo el día o el segundo día y después te acuestas con ella y quieres abrazarla y quieres acariciarla si lo estuviste golpeando hace un día, 2 días atrás. ¿Qué beneficio tiene aquello? También hay que decirlo. Mujeres que también pueden golpear a sus esposos. ¿Y qué decir? Que los padres maltraten a los hijos. Que los padres maltraten a los hijos y que los golpeen. Y que digan palabras de maldición sobre su vida. Que hijos maltratan a sus padres. Hijos que contestan, que son atrevidos, que hacen muchas veces lo que quieren. Déjame decirte que esa no es una casa de Dios. No puede haber una unción con todo lo que yo te puedo explicar. Y usted puede decir, pero pastor, usted también es hombre, a lo mejor también, ¿cuántas veces le pegó a su señora? ¿O cuántas veces la hirió, la maltrató? ¿O a sus hijos, cuántas veces le maltrató a sus hijos? No tienes por qué maltratar a tus hijos. No tienes por qué maltratar a tu esposa. No tienes por qué maltratar a tu esposo. Eso es del mundo. E inclusive, el mundo muchas veces, al interior de las casas, es mejor que en la casa de los propios hombres y mujeres que van a la iglesia. Una casa con unción es la que tú tienes que tener. Es la que debemos de tener, una casa con unción. ¿Y cómo? Una casa con unción donde podamos sentar a la mesa alegremente, donde podemos compartir el pan alegremente, donde podemos ver un programa de televisión, una película alegremente, donde podemos acostarnos en paz y levantarnos en paz. Esa es una casa del Señor. Esa es una casa de Dios.
donde yo puedo hablar, donde me puedo expresar, donde puedo decir lo que está bien o lo que está mal. Es una casa con unción. Pero te insisto, es porque hacen falta Cornelios. La iglesia necesita, y el Señor, el reino necesita de hombres piadosos. Hombres que abracen la cruz del Señor. Hombres que digan: yo soy responsable de mi esposa y de mis hijos. Yo soy responsable de mi economía en mi casa. Porque además de todo esto, tú eres responsable de la economía de tu casa, no tu mujer. La mujer es la ayuda. Y vaya que ayudan las mujeres. Vaya que ayudan las mujeres. Pero es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad de tener una casa llena de la unción de Dios. Dice su palabra más adelante: y nos mandó a que predicáramos al pueblo. Testificamos que Él es el Dios que ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. Ahí había un tema. Los judíos pensaban que solamente el Espíritu Santo se iba a derramar sobre los que eran del pueblo de Dios. Pero ahí da testimonio que Cornelio, siendo un centurión de nacionalidad italiana, romana, en esa casa también cayó el Espíritu Santo de Dios. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, dice su palabra, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Pedro lo que hizo, fue llamado Pedro, ¿cierto?, a causa del ángel, que fuera a predicar el evangelio, que recibieran al Señor en su corazón, que se derramara el Espíritu Santo sobre su casa, sobre todos los que estaban en ese lugar. Y Pedro dijo: ¿y ahora qué impide que todos estos sean bautizados? No había nada que impidiera, porque habían recibido la palabra del Señor, y eso lo habilitó para ser bautizados. Yo quiero orar por tu casa. Quiero orar por tu casa. Yo no soy más que ustedes, pero yo quiero decirte algo con mucha humildad. Mi casa es una casa de Dios. Y tengo toda la autoridad, no solamente como pastor, sino como también padre de familia. Tengo toda la autoridad para orar por tu vida, orar por tu casa. Así que yo te pido que te pongas en pie y quiero orar por tu casa y por tu familia. Y el que quiera hacerlo aquí adelante también lo puede hacer. Recuerda que aquí adelante provocamos al Señor. Amén.